está claro que nos apetece tener unos superpoderes que nos permitan adaptarnos a este cambio, ¿no? Y ahora me voy a intentar poner un poco en el papel de, oye, si yo estuviera bastantes años atrás en vuestro lugar y tuviera que hacer las tareas que yo hacía en ese entonces en el colegio, ¿cómo lo haría? ¿No? Entonces, lo primero que tenemos que saber con la inteligencia artificial es que tenemos dos maneras de trabajar. La primera es, yo le hago una pregunta y espero que me responda, ¿no? Con el contenido al que tenga acceso. Le pregunto y me responde. Modo de funcionar 2. Yo le paso un contenido a la IA y espero que haga cosas con ello, ¿no? Y con estos dos escenarios podemos prácticamente cubrir todo lo relacionado con la inteligencia artificial. Y esto nos va a permitir varias cosas. Por ejemplo, hacer cosas más rápido, que esto está muy bien, sobre todo en las empresas nos gusta, ¿no? Acabar antes y tener el trabajo despachado. Pero es importante también aprovechar la inteligencia artificial para hacer entregables de mayor calidad, para hacer cosas que son mejores de las que podríamos hacer si no tuviéramos IA. Otra cosa importante, que nos permite hacer cosas que solos no podríamos hacer, como la canción que he hecho yo. Soy incapaz de hacer eso, pero la IA me ayuda, yo le pido que me ayude a cubrir esa competencia que yo no tengo. Y por último, dejar de hacer algunas cosas, sobre todo en el mundo corporativo, dejar de hacer cosas que no aportan valor, para las que no es necesario una persona que puede hacer esto de manera automatizada. Entonces, bueno, os decía, ¿no?, que me pongo como yo haría, por ejemplo, prepararme para entregar un trabajo donde tengo que investigar cómo puede ser el colegio del futuro, cuál es el rol de la tecnología en las aulas, ¿no? Entonces, lo primero que haría sería investigar, intentar acceder a fuentes donde yo sé que está el contenido y prepararme. ¿Sabéis cómo se hacía esto antes? Yo aquí esto va más para los profesores, para los maestras, que para los alumnos, ¿no? Pero hace muchos años había este programa en televisión. Este programa en televisión que se llamaba El tiempo es oro, donde Constantino Romero, que era el presentador, proponía un reto y estas 3 personas tenían acceso a todas las enciclopedias, un montón de información, fuentes bibliográficas y tenían que resolver el reto, ¿no? Imaginad todo el criterio que había que tener aquí en cuenta para saber dónde buscar y cómo discernir el contenido bueno del malo, ¿no? ¿Cómo se hace esto ahora? Pues me he ido a Copilot y le he hecho un prompt, ¿no? Le he hecho una pregunta con ese informe, ese trabajo que yo quiero hacer, ¿qué es lo que quiero que me responda? Entonces, esto, bueno, está como, no sé, unos 10 minutos buscando en un montón de fuentes, recopilando información que cree que es interesante, ¿no? Entonces, luego, cuando me da el informe está terminado. No, solo es el comienzo, porque ahora tengo que empezar el proceso de co-creación y revisión. Por ejemplo, revisar cuáles son las fuentes que ha usado, ¿vale? Este es el informe ya completo, puede ser un informe de 20 páginas perfectamente, donde ha buscado en un montón de fuentes cuál es la información. ¿Qué tenemos que hacer? Comprobar qué información ha buscado, en qué webs me ha traído la información, qué proceso de razonamiento ha seguido para discernir, para separar lo que es interesante de lo que no. Segundo paso que se me ocurriría, si yo estuviera trabajando con un proyecto, es pedirle que me generara un podcast, porque a lo mejor para estudiar prefiero escuchar que no leer, ¿no? Entonces, esto lo puedo hacer directamente con la propia herramienta. A partir del informe que me ha dado antes, en Copilot es tan sencillo como ir al botón de opciones y pedirle que me genere un podcast. Vale, vamos a ver qué tal se le da a este podcast. Aquí tienes tu resumen sobre cómo funciona la inteligencia artificial y sobre todo cómo puedes usarla para tus proyectos. Mira, tus apuntes lo explican muy bien. En esencia, hay 2 grandes formas de una manera interesante de consumir información que hasta ahora no era posible. Tercero, bueno, no sé cómo son vuestros apuntes, si son limpios, claros, nítidos, con letra clara, sin tachones. Los míos eran impecables, a mí me llamaban mis documentos, porque eran impecables. Pero a lo mejor son un poquito más caóticos. ¿Qué podéis hacer? Hacer una foto a los apuntes y convertirlo en algo mucho más bonito y mucho más fácil de leer, para entregarlo como parte del trabajo, o bien porque es una cosa que te va a servir para estudiar de manera mucho más ordenada y mucho más clara.
Y otra cosa muy interesante, otro superpoder que nos da la inteligencia artificial es que se acorta el tiempo entre que tenemos una idea y la llevamos a cabo, ¿no? Imaginad que en ese trabajo de imaginarnos cómo será el aula del futuro y qué tecnología habrá, yo he diseñado esta máquina que a lo mejor lo que hace es capturar cuál es el ambiente de la clase para proponer ideas, ¿no? Esto es lo que he dibujado yo en un papel y rápidamente con la IA puedo ver cómo puede ser un prototipo de esa idea de máquina que yo he tenido para estar un paso más cerca de poderla implementar. Y por último, si presentáis esto en clase y queréis ver si vuestros compañeros y compañeras han estado atentos, le podéis hacer un examen. Directamente, a partir de todo este material, le puedo decir a la IA que me cree un test interactivo donde la persona va a poder ir respondiendo en base a ese contenido que nosotros le hemos dado, ¿no? Y para testear. Esto lo podéis hacer vosotros también si estáis estudiando, ¿vale? Otros ejemplos que a lo mejor os parecen más interesantes es transformar imágenes, ¿no? Esta soy yo. Por si hay dudas, yo soy la de la izquierda. ¿Vale? Y estas son diferentes versiones de mí. De nuevo, esto lo único que he tenido que hacer es pedírselo con un prompt, ¿no? Y generar estas imágenes. Otras ideas. Esto también va para los profesores. ¿Os acordáis de Oliver y Benji? ¿Qué me permite la IA? Imaginármelos como si fueran personajes reales, ¿no? O, ¿alguien conoce a Candy Candy? ¿No? Por ahí hay gente, ¿eh? Pues esta puede ser Candy Candy. Venga, va, aquí yo creo que todos lo vais a poder, ¿no? La patrulla canina, ¿sí? O pedirle cosas en otros tipos de multimedia, como por ejemplo este cerdito, ¿no? Haciendo skate, que son imágenes completamente imposibles y escenarios que no se podrían dar. Entonces, todo gran poder, esta frase es de Spider-Man, todo gran poder conlleva una responsabilidad, ¿no? ¿Y cuáles son las responsabilidades que tenemos nosotros? Y para eso voy a contaros, nada, técnicamente un poco, cómo funcionan los modelos que hay detrás de toda esta tecnología, ¿no? Entonces, lo que han hecho con estos modelos ha sido entrenarlos con un montón de información, con libros, con posts de blogs, artículos de la Wikipedia, foros. Los han sometido a un proceso de entrenamiento y lo que han hecho es asignar a cada palabra de ese corpus de entrenamiento un número, porque las máquinas funcionan mejor con números que con palabras. Y lo que han hecho es montar un sistema que es capaz de predecir cuál es la siguiente mejor palabra. Es un poco como el teclado del iPhone y el Android que estáis escribiendo y os empieza a sugerir palabras. ¿Por qué funciona tan mal ahí? Porque no tiene ningún tipo de contexto. Lo único que tiene es la palabra que acabas de poner para intentar adivinar qué es lo que querías decir, ¿no? En cambio, estos modelos, como están entrenados con tantísima información, son mucho más precisos, ¿no? Entonces, yo, dada una instrucción, dado un prompt, ¿no? Como por ejemplo, me gusta el helado de chocolate, pues yo le digo, me gusta y me dice el helado de chocolate. Pero, ojo, porque con el mismo prompt, con la misma instrucción, puede ser que diga, me gusta la música de piano. Y esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos con la IA, que no es determinista, es probabilista y no siempre responde igual. Entonces tenemos que saber que, dado una misma instrucción, podemos tener cosas diferentes. Y mira, oye, dices, Magda, si escribes poesía, pues ya te parece bien que sea creativo, pero si estás escribiendo un informe basado en datos, por ejemplo, financieros, pues no te apetece que se ponga creativo. Después, no tenemos botones, lo único que tenemos es un espacio en blanco donde nosotros le pedimos qué es lo que queremos. Entonces, tenemos que ser hábiles en formular bien nuestras preguntas para que nos entienda y que sepamos sacar el resultado. También sufre de lo que llamamos alucinaciones, que es que se inventa cosas, pero la responsabilidad es nuestra en validar que lo que nos está dando es correcto. Lo voy a repetir. La responsabilidad de validar si la respuesta de la IA es correcta es nuestra con nuestro conocimiento humano. Y después tiene sesgos, ¿no? Por ejemplo, yo hoy le he preguntado, oye, ¿qué me pongo para venir a este evento? Y me decía que tenía que ir vestida formal. Y le digo, mira, yo es que quiero ir con bambas. Y me dice, pues no deberías porque pueden afectar a tu imagen. Y yo, perdona, digo, pero es que yo voy muy cómoda con bambas, va con mi estilo. Y me dice, bueno, pues puedes ir con bambas que estén limpias. O sea, fijaos los sesgos que tiene aquí, ¿no? Después, esto, ¿cómo lo trasladamos? Pues yo os diría que os llevéis 3 ideas. Espíritu crítico siempre, cuestionar siempre las salidas que nos da la IA, que sepamos expresarnos, que sepamos escribir y potenciar nuestra imaginación y creatividad para que la IA os dé superpoderes como me los da a mí.
Nada más, os dejo aquí el QR del curso para Preparados Listos IA. Seré una de las profesores y será un placer encontraros allí. Gracias.